Buenas tardes. Recordemos que estamos viendo el tema o la unidad análisis de datos. En la semana anterior estábamos viendo de la moda y la mediana. La moda, pues, si nos recordamos, es el número o el dato que más se repite o lo que tenemos más en común. Esa es la moda. La mediana, pues, lo que prevalece en una serie de datos, lo que está en el centro. Si era impar, tomábamos el número de centro, lo ordenábamos y esa era la mediana. Cuando era número par, ordenábamos y los dos números que estaban en el centro los sumábamos y lo dividíamos entre dos. Así podíamos calcular la mediana de esa serie de datos. También, si se recuerdan, la moda tenía dos características que la podíamos ver tanto cuantitativa como cualitativa. La mediana, ahí solo podíamos ver la cuantitativa. Aquí en la media aritmética la vamos a ver en ambas, se pueden en ambos. Entonces, acá la media aritmética es el número que resulta cuando se reparte una cantidad en partes iguales. Aquí es como si nosotros estuviéramos sacando un promedio. Entonces eso es la media aritmética. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acá está la fórmula, me dice que la media aritmética es igual a la suma de los datos entre la cantidad de datos. Tengo como el primer ejemplo, me dice un almacén de San Salvador que vende y cocina, muestra la siguiente tabla y gráfica, que representa la cantidad que vendió en 6 días en una semana. Al suponer que se vendió la misma cantidad cada día, ¿cuántas cocinas se vendieron por día? Entonces aquí, cuando me dice al suponer que se vendió la misma cantidad, entonces es como que nosotros estuviéramos sacando un promedio de lo que se ha vendido en esa semana cada día. Entonces, aquí me dan en la gráfica lo que se vendió. Cada una de las casillas significa como si fuese una cocina, lo han sumado y aquí está la frecuencia de 10, 6, 7, 8, 4, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética solo lo podemos representar como la M, o también se puede representar con una X, pero esa X en la parte de acá de arriba lleva una recta, así se representa, pero acá en mi programa que estoy utilizando no me aparece esta opción, entonces no la voy a utilizar como esa, pero se la doy a conocer para que ustedes sepan que así se representa también la media aritmética, aunque aquí no la voy a utilizar. Entonces, la media aritmética la voy a representar como M, va a ser igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dice que es la suma de los datos entre la cantidad de datos, suma de los datos. Entonces, estos datos que me están dando acá, eso es lo que voy a sumar. 10 más 6 más 7 más 8 más 4 y el otro número es más 7. Ahora bien, eso lo voy a dividir entre, me dice la cantidad de datos. Voy a contar cuántos días son. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Entonces será 6. Repito, voy a sumar estos datos y lo voy a dividir entre el total de datos que son. Entonces, voy a resolver esa operación. La media aritmética, pues va a ser igual y voy a sumar 10 más 6 más 7 más 8 más 4 más 7. Esto lo voy a hacer de una sola vez. Entonces, al sumar todo esto me va a dar 42. Eso lo divido entre el total de datos que son 6. Entonces, la media aritmética va a ser igual. Voy a dividir 42 entre 6. Eso sería 7. Entonces, mi respuesta va a quedar que la media es de 7 cocinas vendidas. Voy con el siguiente ejemplo. Me dice... En el ejemplo número 2, 5 niños juegan, ahí es tiro al blanco, la cantidad de aciertos de los niños fueron 4, 6, 7, 3, 0. ¿Cuál es la media de los aciertos? Entonces, como nosotros ya sabemos que solo es sumar,
y dividirlo entre total de datos. La media va a ser igual. Voy a sumar 4 más 6 más 7 más 3 más 0. El 0 hay que tomarlo en cuenta. En la sumatoria nosotros sabemos que nos va a dar siempre la misma cantidad, no altera, pero en el total de datos hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuántos números son? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo voy a dividir entre 5. Si ustedes quieren, aquí no pueden poner el 0, pero yo en este caso lo estoy ubicando para que no se me vayan a confundir. Entonces voy a sumar 4 más 6 más 7 más 3 sería 20. Esto lo divido entre 5. Entonces la media aritmética va a ser 20 entre 5 es 4. La respuesta me va a quedar, la media es de 4 aciertos. Esa me quedaría como respuestas. Ahora bien, con el ejemplo número 3 me dice la media aritmética de la cantidad de vasos con agua que Rosa bebió por día durante 5 días fue de 8. ¿Cuántos vasos con agua bebió en total? Vaya, aquí hay que tomar en cuenta, hay que leer bien. La media aritmética ya me la está dando, que es de 5. El total de datos me lo está dando, que es de 8. Aquí no me está pidiendo la media aritmética, sino que me está pidiendo otro dato. Entonces, algo bien fácil, voy a escribir aquí para que no lo vayamos a confundir. Voy a escribir los datos. Me está dando la media, que es de 5. También me está dando el total de datos, que esto es igual a 8. ¿Y qué es lo que necesito? Es la sumatoria. Eso es lo que me está pidiendo. Para encontrar la sumatoria, lo que vamos a hacer es nada más multiplicar los datos de la media con el total de datos. Anteriormente, para encontrar la media, teníamos que dividir estos dos. Ahora, para encontrar la sumatoria, lo que vamos a hacer es multiplicar ellos ambos. Les voy a escribir aquí como una tipo, no es fórmula, porque no es fórmula, pero para que ustedes se vayan guiando. La suma, vamos a manejar la suma, va a ser igual a la media por el total de datos. Entonces vamos a calcular que la suma va a ser igual, en este caso es de 5. Yo voy a estar utilizando paréntesis, en las multiplicaciones me gusta utilizar paréntesis, ya no la X. 5 por 8. Entonces la suma va a ser igual a 5 por 8 es 40. Entonces mi respuesta, porque siempre hay que responder según la pregunta, me dice cuántos vasos con agua bebió. Vamos a ubicar bebió 40 vasos con agua. No lo vayamos a confundir aquí cuando nos piden la media, cuando nos piden el total, o sea la sumatoria. Aquí no, acá no lo decía la sumatoria en esas palabras, pero sí con otras palabras eso nos están pidiendo, ya que nos da la media y el total de datos. En el ejemplo número 4 me dice la media de la temperatura mínima durante 15 días del mes de diciembre es de 14 grados. Para el día 16 se registra una temperatura mínima de 17 grados. ¿Cuál es la nueva media? Vaya, acá nosotros anteriormente ya les expliqué la media aritmética, cómo encontrar la media aritmética. También les expliqué cuando me estaban pidiendo la sumatoria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplo. Aquí me están dando de que calcule otra media aritmética. Ya me la habían dado, pero ahora quieren otra según otro dato que también se ha registrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me está dando una media.
esa media me dice la media de la temperatura mínima durante 15 días del mes de diciembre es de 14 grados. Entonces, la media es de 14 grados. Ahora bien, me están dando también un total de datos. Ese total de datos aquí va a ser igual. Me están diciendo que son de 15 días. 15 días. Ahora bien, la sumatoria nosotros no la conocemos. ¿Cuál sería la sumatoria? La desconocemos. ¿Podemos encontrarlas? Claro que sí, encontrémoslas. La suma, vamos a verlo como suma, esto va a ser igual. Recuérdense que la sumatoria la encontramos multiplicando la media con el total. Entonces, la sumatoria va a ser igual a realizar esas multiplicaciones de 14 por 15. Esto nos da de 210. Esa es la sumatoria. Vaya, ya tenemos todos los datos. La media, el total de datos y la sumatoria. Pero nos dice, para el día 16 se registra una temperatura mínima de 17. ¿Cuál es la nueva media? Entonces vamos a encontrar la media, la nueva que nos está pidiendo. Aquí va a ser igual. Nosotros ya tenemos la sumatoria que es de 210 más la nueva que se ha registrado que es de 17. Esto lo dividimos entre el total de datos. Teníamos que el total de datos era 15, pero se ha registrado nomás sería 16. Entonces la nueva media va a ser igual. Voy a realizar dicha suma de 210 entre más 17, tengo 227 entre 16. Entonces la nueva media va a ser igual a, y divido esa cantidad, me da 14.18. Mi respuesta va a quedar, la nueva media es de 14.18 grados. Vaya, acá nosotros vamos a tener diferentes tipos de problemas, pero hay que leer bien. Va a haber problemas cuando nos piden la media aritmética, cuando nos pide la sumatoria, cuando nos pide una nueva media aritmética. Cuando nos pide una nueva media, hay que realizar todos estos pasos. Tengo el ejemplo número 4, donde aquí es el ejemplo número 5, donde nos dice la nota media de Juan en 5 actividades de 8. Las primeras 4 notas son 7, 8, 9, 10, ya que ha olvidado la última nota. ¿Qué nota se sacó en la última actividad? Ahora vamos a hacer casi similar. Nos están dando la media. Vamos a decir la media va a ser igual. Nos dice que la media es de 8. El total también nos está dando un total que es de 5 actividades. Entonces también nos está dando una sumatoria que nos dice que es de 7 más 8 más 9 más 10 y una desconocida. Entonces, como aquí necesitamos el total de la sumatoria, vamos a sumar 7 más 8 más 9 más 10. Esto nos da 34. Ya tenemos la sumatoria. Ahora bien, nos están pidiendo una nota que nos hace falta. Pero nosotros acá, ¿verdad? Va a pasar algo para realizar esa nota que hay que realizar. Aquí hay varios pasos para realizarlo, entonces yo espero explicarles el más sencillo.
Como el total es de 34 según las notas que nos está dando, pero en sí aquí nos hace falta sumar una nota más. Para eso nosotros podemos encontrar el total de la sumatoria. Vamos a escribirlo así. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo podemos encontrar el total de sumatoria? Ya lo hemos visto anterior, que hacíamos que multiplicábamos la media con el total de datos, que en este caso sería 8 por 5. Vamos a multiplicarlo por 5. Ese es el total de la sumatoria real. Aquí tengo la suma, pero aquí me hace falta un dato que es lo que debo de saber o lo que me está pidiendo. Entonces el total de la sumatoria tendría que ser 40. Ese es el total que debería de ser, pero aquí me está dando 34. Me hace falta un dato. Entonces, para saber qué número es ese dato que me hace falta, entonces debo de saber 34 y 40. ¿Cuántos o qué número me hace falta para llegar aquí a 40? Entonces, fácilmente lo que voy a hacer es dividir, restar 40, le quito 34, así encuentro el número que es 40 le quito 34 es 6. Entonces, la última nota es de 6. ¿Cómo lo comprobamos que esta nota es 6? Y como en la sumatoria nosotros, ¿verdad?, sabemos que al sumar todos los datos, en este caso lo voy a acá, más 6, me tendría que dar 40. Si yo le agrego 7 más 8 más 9 más 10 más 6, acá que ya sabíamos que también era la sumatoria, 34 más 6, esto es 40. Entonces, si llegamos al número real.